Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Como seguramente saben, mañana hay elecciones en Estados Unidos y hemos decidido platicar con un experto sobre cómo van, va a haber resultados, qué pasa si no los hay, y con ese fin tenemos con nosotros a Rafael Fernández de Castro. Rafael es profesor de la Universidad de California en San Diego, dirige el Centro México ahí y es un gran conocedor de la relación México-Estados Unidos y de Estados Unidos. Rafael, bienvenido. Me da mucho gusto estar con ustedes dos, Carlos y Federico. Gracias, Rafael. Qué gusto. Mi estimado Rafael, a ver, cuéntanos cómo está el ambiente. Tú estás ahorita en Washington. ¿Qué es lo que les está preocupando? Porque yo nada más veo las encuestas, creo que va a ganar Biden, pero estoy lejos del calor. ¿Cómo se siente ahí en el calor del juego? Bueno, hace frío, pero está calientito el tema. Está entrando el invierno en Washington, pero efectivamente hay calorcito porque están tapiando todos los hoteles cercanos a la Casa Blanca, están llenando de alambrado a todos lados. O sea, es un estado de sitio, sobre todo cerca de la Casa Blanca, y claramente hay zozobra, claramente. Yo no veía así la ciudad, a mí me tocó estar aquí, me atrapó justamente los atentados del 11 de septiembre del 2001 y desde entonces no sentí este ambiente en Washington pesado, difícil, de miedo. ¿Qué se dice? Bueno, se dice que puede haber violencia, se dice que puede haber manifestaciones, que puede haber vandalismo en las calles, y es muy raro que el presidente, justamente que busca la reelección, pues ya tiene meses, pero ha insistido en los últimos días que pase lo que pase, la elección está truqueada, que él ya tiene sus equipos listos, lo dijo ayer en Pensilvania, que es uno de los estados claves para que uno o el otro se pueda alzar con la victoria. Entonces hay mucha incertidumbre, todo el mundo está diciendo no se va a conocer el resultado mañana, y sabemos que entre más se cierren las encuestas, entre más se cierre la elección, va a ser más difícil que haya un resultado mañana mismo. Entonces, hay ese miedo, hay esa incertidumbre. También, hay que decir, estamos en el estado de emergencia del COVID-19 y tienes, digamos, una narrativa muy difícil de entender, que es la narrativa de Trump, que está volteando a ver otro lado. Él está teniendo 5 o 6 rallies políticos diarios, cerrando como huracán, qué bárbaro. Pero bueno, sus seguidores, los blancos enojados, que son generalmente quienes lo siguen, pues están sin tapabocas, sin cubrebocas ahí, están literalmente volteando a ver a otro lugar, no al COVID-19, y las cifras son verdaderamente temibles. En los últimos 3 días, casi 100,000 nuevos casos en los Estados Unidos por día. Entonces, pues eso está ahí, y el telón de fondo es una elección, además un elemento adicional que nunca había sucedido, y es difícil buscar un antecedente histórico. Justamente ya votaron 97, casi 100 millones de estadounidenses, es decir, como un 70% de los que votaron en 2016, que votaron 139 millones. Entonces, hasta en eso, esto es completamente distinto. Seguramente mañana llegarán más republicanos a votar. Ha sido Donald Trump el que ha dicho, yo prefiero que depositen su voto. Entonces, el voto adelantado ha sido más demócrata. Hay estados que van a permitir que llegue tarde, otros que no. Y recordar eso, que esta es una elección, son 50 elecciones porque cada estado hace sus reglas. Entonces sí, digamos, yo he estado por acá en las últimas 3 ocasiones que ha habido elecciones, no tiene nada que ver esos escenarios, ese ambiente, con la incertidumbre, con el miedo, con la zozobra que estamos viviendo hoy, Carlos Federico. Ahora, es increíble, ¿no?, que en una de las democracias fundacionales, por decirlo de alguna manera, desde el propio poder se esté atacando el proceso electoral, y que se siembre desde la presidencia de Estados Unidos la posibilidad de que hubiera una negativa a reconocer los resultados. O sea, yo no recuerdo algo similar, ¿no? Y yo creo que eso para el mundo no es sano, porque nos estamos enfermando, estamos sembrando desconfianza en uno de los centros principales de la democracia. ¿Cómo lo ves tú? Así es, pero yo creo que hay 2 cosas. La primera, hay que decirlo con todas sus letras, los estadounidenses, Estados Unidos se durmió en sus laureles y no actualizaron un sistema, yo diría, electoral muy arcaico, que es el colegio electoral. Es decir, esta es una elección indirecta en que cada estado vota por un número de electores y luego los electores votan por el presidente. Esa es la parte indirecta. Esto no funciona. Mira nada más que cifra, Federico y Carlos. En los últimos 20 años solamente ha ganado la elección universal
el Partido Republicano. Sin embargo, ha gobernado 12 de los 20 años. Es decir, la ha ganado una vez nada más, ¿no? Con Bush. Una vez nada más. En el año 2000, Bush Jr., hijo, perdió el voto popular y gobernó. En el año 2016, por casi 3 millones, perdió el voto popular Trump. Entonces, este es un sistema, digamos, que alienta a las minorías, que cuando lo pensaron los constituyentes, se trataba de eso, que los estados con mucha gente no mayoritearan a los pequeños. Pero hoy el juego electoral debe ser de mayorías, y aquí no lo hay. Esa es la parte estructural. Y la parte, yo te diría, coyuntural, es un presidente que tiene meses diciendo, cuando él empezó a ver que se separaban los demócratas, que sus números no andaban muy bien, empezó a denunciar el proceso electoral. Entonces, es muy difícil cuando tú tienes un presidente, además que sabes que se las trae en los tribunales. Donald Trump toda su vida ha vivido con decenas de demandas a la vez, entonces ese es, digamos, su manera de vivir, y la verdad de las cosas es que pues sí provoca zozobra, y sus respuestas están airadas a grupos belicosos como esto de los Proud Boys, que son claramente unos neofascistas armados. Cuando les dijo, no se retiren, más bien esténse pendientes de lo que pueda pasar. En muchas ciudades de Estados Unidos, el fin de semana, hubo muchas pick-ups, muchas caravanas de trumpistas con banderas enormes, literalmente sembrando miedo. Entonces, sí es un ambiente, digamos, raro. Pero, ¿cuál es el escenario que más te preocupa? Descríbenos así el escenario de horror. Es un escenario en que se acercan mucho los dos, en que son literalmente en 2 o 3 estados, miles o centenas de votos los que pueden hacer la diferencia, y entonces eso llevaría a que, entonces, a ver, si hay problemas en los estados, si hay disputas, eso escala justamente a la Suprema Corte. La Suprema Corte, pues seguramente, me parece que va a apoyar a Trump, a los republicanos, porque tiene una clara ventaja de 6 jueces conservadores contra 3, y de esos 6, 3 puestos, yo diría casi impuestos por Donald Trump. Y después de eso tendría que ir al colegio electoral. La verdad es que nunca se ha llegado a eso. El colegio electoral en esta ocasión se va a reunir el 14 de diciembre, simplemente para hacer la votación indirecta y para... Entonces, si ahí no se hubiera llegado a un veredicto, entonces se tendría que esperar el colegio electoral hasta que se reúne el nuevo Congreso, y tendrán que votar de una manera muy especial, que es un voto por estado, y eso sería el próximo 6 de enero. Fíjense nada más. Urge que el Congreso de Estados Unidos, ambas cámaras, pasen el segundo paquete de ayuda a las empresas y también a los desempleados. No lo han hecho. Entonces decidieron hacerlo porque no se pusieron de acuerdo ni el Ejecutivo ni el Congreso antes de la elección. Si esto se cierra, no va a haber nuevo paquete de ayuda. Estados Unidos está sufriendo no solamente en salud, sino también económicamente. Las cosas se ven difíciles para Estados Unidos y se ve, digamos, desgobierno a la vuelta de la esquina. Es inverosímil. Nunca pensamos, Federico y Carlos, que veríamos esto en nuestras vidas. Un Estados Unidos, pues, con una democracia literalmente con alfileres. Porque todo estaba basado en la actitud, en la estatura moral de los candidatos, que el que pierde le habla al otro y concede. Esa es la esencia de la elección en Estados Unidos, y perdón, Trump nunca va a hacer eso. Sí, a diferencia de lo que ocurrió con Al Gore, por ejemplo, ¿no? Que dio la batalla y de pronto dijo, señores, hasta aquí llegué, se acabó, el presidente de los Estados Unidos es Bush, se acabó. Pero algo que además para los mexicanos resulta difícil de comprender es que es un sistema descentralizado. Yo en alguna ocasión fui observador en el Centro Carter y ahí estuvimos analizando los distintos métodos de votación, que no sé qué tanto se hayan homologado, pero había en ese momento desde el voto electrónico hasta la perforación de tarjetas. Entonces, para nosotros es inconcebible que cada quien ponga sus propias reglas, pero ya es así, y mañana va a ser un día clave para ver la disfuncionalidad de eso que dijiste tú, de un sistema que no ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, ¿no? Efectivamente, Federico, son 50 elecciones en Estados Unidos. Cada estado tiene sus reglas, incluso para la votación adelantada. Entonces, lo que pasa en el mismo Washington, o sea, Washington es pequeñito y está rodeado por Virginia, está rodeado por Maryland. Pues en esta misma ciudad hay 3 elecciones distintas, o sea, 3 jueces distintos que son justamente las autoridades
de los 3 estados. Y una cosa rarísima en Washington es que la alcaldesa es demócrata y es muy antitrumpista, ¿no? Entonces sí, tú ahí ves la colusión justamente del gobierno local con el federal y se dan con todo y bueno, el detrimento es para la ciudad. Sí es algo verosímil. Ahora, hay un escenario que en las encuestas parece que puede darse, que es que Biden gane por un margen suficientemente amplio. Por ejemplo, Florida sí se empezaron a contar los votos que llegaron antes, desde hace, pues se están contando ahorita, eso estará listo para el día de mañana. Y si aún Pensilvania quedará muy cerrado, pues a lo mejor ya juntó suficientes votos de estados que claramente cantan la victoria de Biden. Ese escenario, ¿qué tan probable lo ves? Digamos, ese es el escenario optimista, Carlos. Puede ser, o sea, es el deseable, el que se sepa, el que se abra esto, pero yo te diría, sí me parece que desde el segundo y último debate, aparentemente se han venido cerrando las contiendas, sobre todo en los estados Columbia. Sí, realmente en la Florida y en Pensilvania, que son claves, están al rojo vivo, o sea, y en 3 o 4 de los 6 o 7 estados Columbia están dentro del margen de error. Entonces, vamos a ver a mañana, pero la verdad es que conociendo a Trump, con todo lo que nos ha dicho Trump, ¿por qué no creerle, no? Resulta que los trumpistas te dicen, no te preocupes lo que diga, hombre, ve cómo va la economía, te decían, no, hay que preocuparse por lo que dice, y lo que está diciendo es, o sea, si yo no lo tengo muy claro, voy a desconocer. Y además cuenta con un procurador general de justicia, William Barr, que es un yes man y además un abogado, evidentemente es un abogado, que él tiene clarísimo, digamos, los grandes poderes del presidente. Él asume, digamos, una especie de presidencia imperial. Entonces, sí, las cosas están bien difíciles. Si se despega la elección, no va a haber problema. Me parece que no le va a alcanzar a Trump, tiene razón Carlos. Quisiera pensar que algunos republicanos, sobre todo senadores, pues van a entrar en razón, pero ya no lo sabemos porque está tan polarizado este país que no estás hablando de partidos políticos, sino de 2 tribus. La tribu blanca y enojada, que no ha ido a la escuela, y rurales, que es ahora el Partido Republicano, y un partido de minorías, de mujeres y de los hombres educados que se parecen más en su voto a las mujeres y entonces son los demócratas. Y hay una guerra de identidad terrible que la verdad de las cosas estamos en territorios desconocidos de un Estados Unidos en que el bipartidismo, cuando está tan polarizado, claramente no funciona. Pues Rafael, tenemos que despedir el programa, pero de verdad qué gusto haberte tenido aquí en Primer Círculo y qué aleccionador todo lo que nos has dicho. Hombre, al contrario, les mando un abrazo y bueno, vamos a estar aquí muy, muy pendientes. Yo siempre he sido ustedes me conocen desde ahora sí que de toda la vida, yo siempre he sido un pregonador en mis alumnos. Hay que entender, Estados Unidos es una sociedad muy tolerante. No sé qué desde que ganó Trump, esto de la tolerancia se ha ido acabando, se ha ido mermando y vamos a ver qué sucede mañana, pero 4 años más de Trump serían funestos para la democracia americana. Pues Rafael, muchísimas gracias. Espero que esté equivocado y que las encuestas se hayan abierto y que este escenario no se dé, pero bueno, entiendo que es un escenario con buena posibilidad y ojalá que la podamos sortear de mejor manera. Muchas gracias. Pues entonces, muy buenas noches. Nos vemos en la próxima emisión de Primer Círculo. Muy buenas noches. Nos vemos el lunes. Entrate aquí en Primer Círculo.